Divoxradio.com. Conversaciones que simplifican lo complejo. Ya estamos de vuelta y les presento a Héctor Casanueva, que se encuentra con nosotros. Bienvenido. Mucho gusto, Bárbara. Muchas gracias por la invitación. Encantado de saludarte desde un caluroso Madrid. No, muchas gracias a ti ahí por acompañarnos a pesar del calor y todo. Sí. Para comenzar esta conversación, algo que le comentamos a todos nuestros invitados e invitadas, es antes de ponernos a hablar sobre el futuro, lograr entender como qué es esa distinción, ese concepto para ti. Cuando tú escuchas la palabra futuro, ¿qué te evoca? Sí. A mí me evoca, puede parecer estudiado esta respuesta, pero la verdad es que siempre ha sido así. A mí la palabra futuro siempre me ha evocado oportunidad. Ese es como la asociación de ideas que se me produce cuando se menciona la palabra futuro. Siempre me ha ocurrido así. Y con mayor razón, a partir del momento en que empecé a incursionar ya hace muchos años en los estudios de futuro, en la perspectiva estratégica, en toda esta metodología que te permite, desde luego, no adivinar ni prever el futuro, pero sí te permite construir determinados escenarios a partir de estudios metódicos de las tendencias, aplicando ciertos instrumentos específicos de planificación, en fin. Entonces, esa asociación entre futuro y oportunidad, si uno además lo complementa, esa sensación, esa idea, con una disciplina, como es la perspectiva estratégica, lo hace tener mucho más sentido. Eso es lo que me pasa. Buenísimo, ahí futuro y oportunidad. Gracias por esa reflexión. Y a propósito de lo que nos mencionas, cómo fue que en tu vida llegaste a esta disciplina que estudia el futuro? ¿Qué te hizo llegar ahí? Sí. A ver, hubo un hecho muy puntual, muy específico, que fue un contacto establecido con un experto que además sería muy interesante de contactar con él ahora también, ¿no? Bueno, yo estoy en contacto permanente con él, forma parte del grupo del Millennium Project, un experto argentino de la Universidad de Buenos Aires, un seminario que hicimos sobre ciencia y tecnología cuando yo vivía en ese entonces también en España, y me habló de que se había formado recién, esto fue el año 96, que se había formado un think tank a partir de la Universidad de Naciones Unidas, con un proyecto de la Universidad de Naciones Unidas que buscaba identificar cuáles eran los principales desafíos globales de la humanidad a largo plazo. Y entonces, bueno, eso me pareció muy interesante y posteriormente, bueno, pasó mucho tiempo y tal. Ese think tank se fue desarrollando, que es el Millennium Project, al cual pertenezco y que pertenecen cerca de 3.000 especialistas en todo el mundo, de 65 países, agrupados en nodos en todos los continentes. Ha ido creciendo, se independizó de Naciones Unidas, en fin. Y tiempo después, entonces, habiendo terminado yo la misión en Montevideo como embajador de Chile, regresé a Chile, me incorporé a la universidad y se dio la oportunidad de presentar por primera vez en Chile el informe que emite el Millennium Project anualmente, que se llama State of the Future, versión en español. Fue la primera vez que se hizo una versión en español de ese informe, que se venía haciendo sistemáticamente ya desde el año 97. Así que ese fue, o sea, la oportunidad fue esa, presentar ese informe. Vino el director general a Chile, hicimos un evento con el Ministerio de Planificación de Chile, tuvimos el apoyo del Senado. En ese momento el presidente del Senado era el expresidente Frei, acogió la idea e incluso de ahí surgió
después la creación de la Comisión del Futuro en el Senado, ¿no? Perfecto. Entonces, bueno, ahí me incorporé de pleno ya en esto y comencé a estudiar también, porque bueno, uno era la intuición, la idea de que esto sí, esto tiene sentido, hay que construir el futuro, tal, pero hay que estudiar. Y yo sigo estudiando todos los días. Y, en fin. Mm, perfecto, buenísimo. A propósito de lo que dices, estudiar todos los días, justamente ya más del presente que del futuro, se habla de esto como del aprendizaje continuo, ¿no? Como de justamente estar aprendiendo todos los días o durante la vida, ya no es algo de la universidad cuando uno está en pregrado solamente. No, es evidente. Además, bueno, ya se sabe, ya que lo que hoy se estudia en la universidad quedará obsoleto en 5 años o menos, ¿no? Entonces, más que el aprendizaje continuo enciclopedístico, tiene que ser un aprendizaje o una experimentación más bien del aprendizaje continuo como una motivación permanente y una capacidad permanente de captar, analizar, cuestionar. Y algo muy importante, Bárbara, en la perspectiva estratégica y los estudios de futuro, imaginar. En la construcción de escenarios de futuro hay mucho de imaginación. Y a propósito de eso que nos mencionas un poco del aprendizaje continuo y de la imaginación, tú me mencionabas que una de las temáticas que te interesa es la alfabetización de futuros, o como la UNESCO lo menciona, Futures Literacy, que me lo recordaste un poco con esto de la imaginación, que justamente ellos mencionan como el poder de la imaginación y lo importante que es eso, y cómo la alfabetización de futuros propicia ese espacio también, a propósito de la alerta roja que vivimos como humanidad. Me acuerdo de leer una frase que decía: el cambio climático es como una falla de nuestra imaginación. Entonces me gustaría preguntarte justamente en ese espacio, como tu perspectiva de la alfabetización de futuros. A mí me parece que el haber introducido ese concepto, esa idea, pero además haberla desarrollado muy bien por parte de Riel Miller, fundamentalmente, que dirige este segmento de trabajo de la UNESCO, ha sido un acierto enorme. Porque, ¿de qué se trata? Se trata justamente de eso, de introducir en el aprendizaje o en el proceso de enseñanza-aprendizaje una lógica de futuro, pero una lógica de futuro entendida como aquella lógica que te dice, tú puedes construir el futuro. Y para construir el futuro, lo que tienes que hacer es tener imaginación, ser innovador, tener la mente abierta, lo cual te cambia completamente también la perspectiva de la educación, porque esta educación, como decía Paulo Freire hace 60 o 70 años, esta educación bancaria, ¿no? Que significaba que hay alguien que te deposita en ti los conocimientos, ¿no? Eso ya no tiene ninguna vigencia. Pero sin embargo, todavía hay unas ciertas lógicas pedagógicas, por ejemplo, que anulan la creatividad, anulan la innovación, anulan la perspectiva de lo distinto. Y justamente el Future Literacy apunta también a eso, a decir, a ver, aprendamos a entender que la humanidad tiene un futuro por construir, pero que nosotros podemos construir. Eso no lo van a construir los científicos, los políticos, lo vamos a construir todos. Pero todos, desde la escuela, los niños, el pensamiento complejo, que no tiene por qué ser difícil, sino que simplemente ver las cosas de una manera distinta, eso puede introducirse desde la enseñanza parvularia, esa forma de ver las cosas. Empezando por no anular la creatividad de los Claro. estudiantes, ¿no? Yo recuerdo lamentablemente, por ejemplo, un profesor que tuve yo en un liceo importante, en fin, no lo voy a nombrar porque tampoco quiero hacer eso, pero un profesor. Cada vez que uno preguntaba algo, te anulaba inmediatamente diciendo, ya está preguntando, ya está preguntando.
quédese callado, déjeme seguir, déjeme continuar. Al final lo que pasaba es que nadie preguntaba nada, aunque se quedara lleno de dudas. Bueno, eso que es muy anecdótico, que es una cosa muy puntual que te comento, sin embargo, si tú lo extrapolas a lo que debe ser un proceso de enseñanza-aprendizaje, que incorpore la perspectiva del futuro desde la innovación, la creatividad, tiene que ver con la capacidad de cuestionamiento, con la capacidad de relacionamiento de cosas. Y eso, si tú lo sitúas en una perspectiva de futuro, emerge. Luego hay metodologías, se puede hablar de muchas cosas, ¿no? Nosotros tenemos una especialista en ello, Lidia Garrido, por ejemplo, en Uruguay, que es fantástica en esto, en todo lo que es la parte metodológica de la alfabetización del futuro. Pero en esencia es eso. Perfecto. Ahí estamos en conversaciones con Lidia, de hecho, para tener un capítulo con ella, justamente. Qué bueno, qué bueno. Y es importante, a mi juicio, lo que mencionas, como esto, hay muchas metodologías, pero también es una habilidad que podemos aprender como de una manera más liviana en el día a día, desde que estamos como en la época parvularia, como dices tú. Como sacarlo también de ese nicho, como, claro, la metodología, el framework y todo, que está buenísimo y es muy importante, pero es una forma de ver la vida y de pensar que me gustaba un poco la frase que me decías fuera de cámaras antes de partir el programa, esto de que el presente se construye desde el futuro. Sí, efectivamente. Es lo que me parece que es la esencia también de la perspectiva de los estudios de futuro, ¿no? El pensar cómo construimos el presente, cuál es el referente para construir el presente, porque si para construir el futuro. Porque si pensamos que construir el futuro es un ejercicio lineal a partir de las tendencias, esto siempre será repetitivo y haremos siempre lo mismo. Y nuestra perspectiva nunca va a ser más allá de 3, 5 años, ¿verdad? Porque las cosas, bueno, ahora mismo lo vemos con la pandemia, con todo esto, estas situaciones emergentes, estas nuevas situaciones que se van dando disruptivas. Cuando la humanidad venía del siglo pasado, por ejemplo, a mediados del siglo pasado, después de la Segunda Guerra, vino como una idea de que íbamos a entrar en una era de paz y que íbamos a entrar en una era de progreso constante y de mejoramiento constante, cosa que tampoco es totalmente fuera de la realidad. Efectivamente, así fue ocurriendo por ciertas medidas que se tomaron, o ciertas decisiones políticas que se tomaron por parte de la comunidad internacional. Pero de pronto aparece Internet y cambia completamente lo que es el relacionamiento entre las personas. Aparece luego otro elemento disruptivo que es la descodificación del genoma. Otro elemento nuevo, dice, a ver, pero ¿qué es esto? Hemos decodificado el genoma, todavía lo seguimos haciendo, ¿verdad? Decodificamos el genoma, pero ¿qué consecuencias tiene esto desde el punto de vista de la salud de las personas? Pero ¿qué consecuencias tiene esto también desde el punto de vista político, desde el punto de vista ético, desde el punto de vista religioso? ¿A dónde nos lleva esto? ¿Nos lleva a la clonación? ¿Nos lleva a la reproducción de seres humanos? Entonces viene una nueva, un cuestionamiento también de las bases mismas de la sociedad, a partir de un hecho concreto que es la decodificación del genoma. Y la primera secuenciación del genoma costó algo así como 3.000 millones de euros, o de 4.000 millones de dólares, y hoy decodificar el genoma no cuesta más de, o sea, digamos, una secuencia completa puede costar 2.000, pero si tú quieres hacer una decodificación de tu genoma, un estudio de tu genoma, te puede costar 100 euros. Entonces, bueno, otro elemento. Entonces, Internet, la decodificación del genoma. El cambio climático, otro elemento, que rompe con esta linealidad del progreso constante en la cual creían. Claro. Y que hacía entonces desechar los estudios, que hizo desechar todos los estudios que iban en un sentido distinto.
porque decían, bueno, cuidado que aquí el cambio climático, que la industrialización va a significar tal cosa. Y todo eso lo estamos viendo hoy día, no hicimos caso. Bueno, al final, lo que quiero decir con esto es que hoy uno tiene que tener una perspectiva, tanto como ciudadano, como político, como científico, como profesor, etcétera, como médico, una perspectiva completamente distinta, de que esa linealidad no existe, que el futuro no se puede construir a partir solamente de las tendencias, porque lo que hoy es una tendencia, mañana a lo mejor ya no lo es, y lo que no lo era, lo será, etcétera. ¿Y qué cabe hacer? Imaginar futuros a partir de lo que sí deberíamos establecer como un cierto, bueno, hecho existe, una cierta base común de entendimiento en la comunidad, que la tenemos, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, los derechos humanos. Ese es un códex que debe servirnos para construir el futuro, porque ese es un parámetro que no va a cambiar. Pero además de eso, tenemos que pensar sobre la base de este códex, qué está significando el avance tecnológico, qué está significando el avance científico, esto mismo de la codificación del idioma, el cambio climático, etc. Porque algún referente tenemos que tener para construir escenarios de futuro, obviamente. Claro. Mira, y ahí me recuerda, a propósito de lo que mencionas, esto, del ejemplo que das de hacer preguntas, como de la importancia que justamente al observar estos posibles escenarios y cosas que suceden, es hacer preguntas en relación a qué podría pasar, cómo cambian los valores sociales, cómo esto nos podría afectar, y esa capacidad de hacerlo nos permite justamente como desafiar esos juicios que creemos que la vida es así, la realidad es así, nada va a cambiar. Empieza como a alimentar esa capacidad de preguntar, que era lo que tú nos mencionabas. Exacto. Uno no puede desechar, por supuesto, las tendencias. Obviamente, uno tiene que estudiar las tendencias. Pero no es solo basarse en la tendencia para construir el futuro. A eso, ese es un elemento. El otro elemento son los parámetros que tú imaginas para el futuro. Y tercero, son los hechos concretos que tú crees que deben configurarse en el futuro, un futuro a determinado plazo. Por ejemplo, los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, ahí tienes tú un parámetro. No constituyen un escenario propiamente tal visto desde el punto de vista de la perspectiva, pero sí constituyen una meta a la cual llegar, en la cual la humanidad se ha puesto de acuerdo. Desafortunadamente, claro, con la pandemia, esas 169 metas que se establecieron en los objetivos han quedado bastante desdibujadas en muchos casos, porque se ha retrasado el proceso, porque han emergido otras situaciones que habría que atender y que no están dentro de los ODS. Claro, totalmente. Vamos a ir si te parece, vamos a ir a una pequeña pausa musical. Hemos llegado al primer bloque de conversación y vamos a seguir retomando este punto que nos menciona. Muy bien. No te quedes fuera. Aprende sobre fenómenos naturales, sus riesgos y planificación territorial. Cada martes y viernes a las 11 de la mañana con Cristian Farías en divoxradio.com.